A continuación, explicaremos de una manera simplificada el modelo de Grove o modelo de oxidación de Grove, que describe a través de un modelo la oxidación térmica del silicio. Las capas de óxido de silicio en obleas de silicio obtenidas por oxidación térmica se obtienen de alta temperatura, que en su interior contienen un tubo de cristal de cuarzo. Dicha oxidación puede llevarse a cabo en presencia de oxígeno puro, vapor de agua o por sus diferentes mezclas en distintos porcentajes. Las reacciones químicas durante una oxidación térmica pueden ser en presencia de oxígeno o en presencia de vapor de agua. El tratamiento clásico para el estudio de la cinética de crecimiento de los óxidos térmicos fue planteada por primera vez por P. E. Deal y Andrew Grove. El modelo propuesto establece que la oxidación del silicio se produce por el movimiento de la especie oxidante hacia la frontera silicio-óxido de silicio, a través de la capa de óxido que va creciendo. Debemos poner especial cuidado en el lugar donde se localizan los flujos F1, F2 y F3, ya que existen reacciones en las interfaces gas-óxido de silicio y del óxido de silicio-silicio, que se mencionarán más adelante. Para que la especie oxidante alcance la superficie del silicio, que es donde se realiza la reacción, debe suceder lo siguiente: que la especie oxidante llegue desde el volumen del gas hasta la superficie de la oblea, conocido como flujo F1. Que se difunda la especie oxidante a través del óxido de silicio que se está formando, hasta alcanzar la frontera óxido de silicio-silicio, conocido como flujo F2. Y que la reacción de la especie oxidante con la superficie del silicio consumirá cierta cantidad de la especie activa que se representa en el flujo F3. Se analizará lo que ocurre en la zona donde fluye la corriente del gas hacia la superficie del silicio, en un modelo que llamaremos modelo de la capa limítrofe o por sus siglas MSL. Dentro del tubo del horno donde ocurre el proceso de oxidación de una oblea de silicio, el gas penetra en un extremo y se mueve hacia el otro, como se observa en la figura superior. Si toda la masa del gas se mueve como un todo, se dice que existe una corriente o flujo laminar. La distribución de la velocidad del gas en el interior del tubo se muestra en la figura inferior. Vemos que en las paredes del tubo la velocidad del gas es igual a cero, pero si el diámetro del tubo es lo suficientemente grande, habrá una región cercana al eje central del tubo donde la velocidad del gas puede considerarse uniforme. Si en la zona central se introduce una oblea de silicio, como se observa en la figura de la izquierda, la velocidad del gas en la superficie de esta será también igual a cero, ya que la oblea representa un obstáculo para el paso del gas. Lo que ocurre en esa zona puede representarse en la figura de la derecha, que representa la formación de una capa fronteriza o capa limítrofe, debida al paso del gas bordeando un obstáculo fijo de cierta longitud. La región marcada por ΔX limita la zona a partir de la superficie de la oblea, en la que la velocidad del gas variará entre 0 y 0.99 del valor de la velocidad. En la misma zona de altura a ΔX, la concentración de la especie activa en el gas también varía a lo largo del eje Y, por lo que tendrá lugar un proceso de difusión de la misma, desde el volumen del gas hacia la superficie de la oblea. La relación entre el flujo y el gradiente de concentración se expresa a través de la primera ley de Fick, que se expresa como F1, la cual se simplifica para el caso unidimensional a lo largo del eje Y queda de la siguiente forma. Ya se observó anteriormente que la relación entre el flujo y el gradiente de concentración se expresa a través de la primera ley de Fick. Ahora, para calcular el flujo de la especie activa durante la oxidación, o flujo 2, se considera que el espesor del óxido X0 es lo suficientemente pequeño como para que el gradiente de concentración a través de él pueda expresarse según la siguiente expresión.
donde C sub 0 y C sub I son las expresiones o los términos que corresponden a las concentraciones de la especie activa en el óxido junto a la superficie externa y en la interfaz óxido de silicio respectivamente. Por lo tanto, por la ley de Fick, tendremos que el flujo F2 es igual a la siguiente expresión, donde D es el coeficiente de difusión de la especie activa en el óxido. Ya que durante el proceso de difusión de la especie activa se cumple la ley de Henry y ya que se tiene un gas ideal, se obtiene el flujo de la especie activa al difundirse desde el volumen del gas hasta la superficie de la oblea en función de las concentraciones en el sólido por la siguiente expresión. En la frontera óxido de silicio-silicio tiene lugar la reacción de la especie activa con el silicio, dando lugar al óxido de silicio. Esta reacción, que puede ser por oxidación en oxígeno o por vapor de agua, va a considerarse que es de primer grado. De esta manera, el flujo F3 puede determinarse por la siguiente expresión, donde Ks es la constante de reacción. En estado estacionario, los tres flujos deben ser iguales entre sí, por lo que utilizando esta condición se obtienen las concentraciones de la especie activa en la interfaz óxido de silicio-silicio y la concentración de la especie activa en el óxido junto a la especie externa con la siguiente expresión. Ahora igualando la expresión para flujo 1 y flujo 3 y utilizando la expresión encerrada en el recuadro, donde Hg es el coeficiente de transferencia de masa de la fase gaseosa y T, la temperatura, se obtiene la siguiente expresión. Por último, sustituyendo C sub I en C sub 0, obtenemos que la concentración es igual a la siguiente expresión. Ahora que se conocen los procesos que ocurren en las fronteras gas, óxido de silicio y óxido de silicio-silicio durante la oxidación térmica, se puede determinar la velocidad de crecimiento de la capa de óxido. Pero antes debemos mencionar que el número de moléculas de óxido de silicio en un centímetro cúbico de óxido es de 2.2 por 10 a la 22. Si la oxidación del silicio ocurre en presencia de oxígeno, tendrá lugar la siguiente reacción. Y en esta se incorporará una molécula de oxígeno a cada molécula de óxido de silicio. En cambio, si la oxidación ocurre en presencia de agua, tendrá lugar la siguiente reacción. Y en esta se incorporarán dos moléculas de agua a cada una de óxido de silicio. Por lo tanto, se necesitará incorporar 2.2 por 10 a la 22 moléculas por centímetro cúbico de oxígeno o 4.4 por 10 a la 22 moléculas de agua por centímetro cúbico durante la oxidación, según corresponda. El flujo de oxidante hacia la superficie del silicio está relacionado con la velocidad de crecimiento de la capa del diferencial con respecto a T del espesor X sub 0. También a través del número de moléculas a incorporar por unidad de volumen. Se sustituye la expresión de la concentración C sub I en la expresión para el flujo F3, tendremos que el flujo 1 es igual a la siguiente expresión. Ahora, de la expresión, despejamos con respecto al espesor X sub 0 y obtenemos lo siguiente, donde tenemos las constantes A, B y tau. A B se le conoce como constante de velocidad parabólica y al dividir las constantes B sobre A, tenemos lo que se conoce como constante de velocidad lineal. En la expresión para el tiempo, o tau, el valor de X1 representa el espesor de una capa de óxido que existe previamente sobre la oblea de silicio. Esta previamente a la oxidación en el horno. Ya obtenida la expresión general
para calcular el espesor del óxido, se presentan dos casos límites en donde pueden existir tiempos largos de oxidación en los que el tiempo es mucho mayor al factor A cuadrada sobre 4b y por lo tanto las expresiones para calcular el espesor del óxido serán las que aparecen en la parte inferior, donde también tenemos la expresión para calcular el tiempo de oxidación. Por otro lado, tenemos las expresiones para calcular el espesor del óxido y el tiempo de oxidación cuando tenemos tiempos cortos de oxidación, en los que la condición principal es que el tiempo más tau debe ser mucho menor al factor A cuadrada sobre 4b. Como nota, tendremos que al crecer un óxido de espesor X sub 0, se consume 0.45 de X sub 0 de silicio. Esto significa que si conocemos el espesor total del óxido de silicio, sabremos que el 45% de ese valor equivaldrá al espesor que se consumió de silicio durante la oxidación. A continuación, se presentan dos gráficos logarítmicos obtenidos experimentalmente. Uno por oxidación húmeda por vapor de agua, el de la izquierda, y otro en presencia de oxígeno seco, el de la derecha. Se observa que a mayor temperatura, el régimen parabólico predomina para tiempos menores de oxidación. En los gráficos se observa la dependencia de la velocidad de crecimiento con la orientación de la oblea, que puede ser 1,11 o 1,00. Esta dependencia viene dada por el coeficiente lineal, y por ello se observa que la diferencia entre las curvas es mayor cuando tenemos menores tiempos o menores temperaturas. Debido a la dependencia de la concentración máxima y del coeficiente parabólico con la presión de la especie activa, tendremos que a mayor presión de oxidación, la velocidad de oxidación será mayor. Les agradezco su atención durante esta explicación simplificada del modelo de oxidación de Grove. Hasta la próxima.